Me llamo Tom. Hoy llevo viviendo con diabetes 38 años, 2 meses y 15 días. Y creo que finalmente estoy listo para compartirte toda la historia, sin filtros. Durante la mayor parte de mi vida viví en la oscuridad. Ignoré mi diabetes. No quería que nadie lo viera. Y eventualmente llegué a un punto en el que dejé de preocuparme por completo. Y para entender toda la historia necesitamos regresar al principio. Me diagnosticaron diabetes tipo 1 en 1988 cuando tenía 3 años. Y sinceramente es difícil explicar lo diferente que era la diabetes en aquel entonces. Esta era la única manera en que podíamos siquiera intentar saber cómo estaba mi glucosa. Él orinaba en la tira, esperaba alrededor de 1 minuto y luego comparaba el color con la tabla. Pero en realidad casi no teníamos idea de cuál era mi nivel de azúcar en la sangre. Así que mis padres estaban criando a un niño con diabetes tipo 1, básicamente a ciegas. E incluso después, cuando los primeros medidores de glucosa estuvieron disponibles, las cosas no mejoraron tanto como uno podría esperar. Sí, finalmente teníamos números, pero realmente no los entendíamos, no podíamos ver tendencias ni patrones. Y la mayoría del tiempo no teníamos idea de por qué mi glucosa estaba en 40 o en 400, solo estábamos persiguiendo los números. Y con el tiempo empecé a ignorar por completo mi diabetes. Estaba entrando en la adolescencia y solo quería sentirme normal. No quería ser el chico con diabetes. Así que dejé de revisar mi nivel de azúcar en la sangre. Me ponía las inyecciones en el baño. A veces ni siquiera me las ponía. En secreto comía dulces en exceso, fingiendo que todo estaba bien. Incluso inventaba números para mi registro antes de las citas con el doctor. Porque a esa edad encajar era más importante que mi diabetes. Y eventualmente simplemente dejé de darle importancia. Y lo aterrador es que no pasó de golpe, pasó poco a poco, durante años, una mala decisión a la vez, un nivel alto de azúcar ignorado a la vez y lo resolveré después a la vez, hasta que vivir con el azúcar en los 300 se volvió normal para mí. Y mis doctores podían verlo en mis números. Cuando era adolescente, mi hemoglobina glucosilada llegó al 13%. Eso es peligrosamente alto. Pensé que estaba fracasando en el manejo de mi diabetes. Pero mirando hacia atrás, a esa época, creo que solo me faltaban las herramientas para entenderlo. Y sinceramente, a esa edad, simplemente no podía lidiar con algo tan complejo. Así que ahí me quedé por mucho tiempo. Pero cuando cumplí 30 años, me diagnosticaron retinopatía diabética y tuve que someterme a varios procedimientos con láser en los ojos. De repente, las consecuencias dejaron de sentirse lejanas. Tenía miedo de perder la vista. Y sinceramente creo que esta fue la primera vez que la diabetes se volvió real de verdad para mí. Pero luego obtuve mi primer MCG y, por primera vez, finalmente pude ver lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. Empecé a ver tendencias, a reconocer patrones y a entender el impacto de mis decisiones. Por primera vez pude ver lo que pasaba cuando olvidaba ponerme insulina antes de una comida, o cómo el ejercicio regular podía cambiar por completo mi nivel de azúcar en la sangre. Y de repente, la diabetes finalmente empezó a sentirse un poco menos impredecible. Ya no solo estaba apagando fuegos, estaba aprendiendo, y pronto algo más también empezó a cambiar. Verán, durante la mayor parte de mi vida traté de ocultar mi condición, pero una vez que la diabetes finalmente empezó a tener sentido, poco a poco me volví más abierto al respecto y comencé a compartir mi experiencia en línea, hablando honestamente sobre las dificultades, los errores y las cosas que iba aprendiendo en el camino. Y lo que comenzó como una forma de ayudarme a mí mismo se convirtió en ayudar a otros a navegar su propio camino con la diabetes. Y con el tiempo, este camino me llevó a un lugar que nunca esperé.
hasta China, para hablar en la cuarta cumbre AGP y DTX en Shenzhen, donde Sibionics reúne a expertos en diabetes de todo el mundo, todos enfocados en hacia dónde podemos llevar la tecnología para la diabetes en el futuro. Y sinceramente esto se sentía irreal. Porque el tipo que pasó décadas fingiendo que su diabetes no existía, ahora estaba parado en el escenario, hablando abiertamente sobre ello, frente a cientos de doctores, investigadores, ingenieros, creadores, todas las personas que están dando forma al futuro del cuidado de la diabetes. Y cuando me estaba preparando para ese evento, una cosa me quedó clara. La tecnología CGM ya no se trata solo de monitorear la glucosa. Está cambiando la forma en que vivimos, ayudándonos a sentirnos más seguros, dormir mejor, viajar por el mundo con confianza y gastar menos energía mental pensando en la diabetes a cada minuto del día. Mientras estaba en China, también tuve la oportunidad de visitar la fábrica de Sibionics y sinceramente eso también fue algo emotivo para mí. Porque cuando me diagnosticaron teníamos tiras reactivas de orina. Y ahora estoy parado dentro de un lugar que construye tecnología que puede mostrarle a la gente su glucosa en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ver sistemas como el GS3 que llevo puesto ahora mismo y sensores de nueva generación que combinan el monitoreo de glucosa y cetonas me hizo darme cuenta de lo mucho que ha avanzado el cuidado de la diabetes. Pero lo que más se me quedó grabado no fue la tecnología en sí, fue pensar en lo que esto podría significar para alguien recién diagnosticado hoy en día. Porque creo que nadie debería pasar décadas sintiéndose tan perdido como yo me sentí. Vivir con diabetes no se trata solo de perseguir los números. Se trata de cómo realmente vivimos con esta condición todos los días. Manejar la diabetes requiere una cantidad increíble de energía mental. Y sinceramente, no quiero una tecnología que me haga trabajar más solo para mejorar un poco mi hemoglobina a 1C. Quiero sistemas que trabajen para mí, que hagan mi vida más fácil, no sistemas para los que yo tenga que trabajar. Y a veces, las cosas más pequeñas marcan una gran diferencia. Alertas que realmente te ayuden en vez de abrumarte o simplemente sentirte lo suficientemente seguro como para dormir toda la noche sin preocuparte por una baja. Eso importa, porque no se trata solo del tiempo en rango. También se trata del tiempo para la felicidad. El tiempo que recuperamos para enfocarnos en nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras relaciones, hacer ejercicio, viajar o lo que sea que signifique vivir para ti, sin que la diabetes ocupe cada pensamiento. Y sinceramente, creo que eso es lo que la mejor tecnología para la diabetes debería hacer. No recordarte constantemente que tienes diabetes, sino hacer que te olvides de la diabetes por un momento. Verás, las cosas son diferentes ahora, no solo mis niveles de azúcar en la sangre, sino toda mi relación con la diabetes. Después de pasar décadas ignorándola, finalmente siento que la entiendo. Y sinceramente, sé que muchos de ustedes que están viendo esto también tienen su propia versión de esta historia. Tal vez agotamiento, tal vez miedo o tal vez apenas estás tratando de entender las cosas. Y si ese es tu caso, de verdad me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Ninguno de nosotros debería tener que hacer esto solo, porque esa sensación de libertad, eso es otra cosa. Chao. Chao.